Un niño huérfano encuentra una cartera en las calles heladas y dentro de ella la foto de su difunta madre. Al devolver el objeto a un millonario, lo confronta con una pregunta inesperada. ¿Por qué tienes la foto de mamá en tu celular? El hombre conmocionado trata de negar, pero la mirada revela secretos del pasado. Y la verdad que emerge transforma completamente el destino de ambos, en medio del shock y la emoción. El viento helado de diciembre azotaba las calles de Ciudad de México con una crueldad inusual. Las luces navideñas que adornaban el zócalo contrastaban cruelmente con la oscuridad que envolvía los callejones aledaños, donde las sombras escondían historias de supervivencia que la ciudad prefería ignorar. Entre esas sombras, un niño de apenas 12 años caminaba abrazándose a sí mismo, intentando conservar el poco calor que le quedaba. Miguel Ángel Saavedra había aprendido a sobrevivir en las calles desde que tenía 8 años. Su pequeño cuerpo, moldeado por el hambre y la necesidad, se movía con la agilidad de quien conoce cada rincón del centro histórico. Sus ojos grandes y expresivos escudriñaban cada contenedor de basura, cada rincón donde pudiera encontrar algo para calmar el hambre que le atormentaba desde la mañana anterior. Solo un poco de pan, murmuraba para sí mismo mientras sus manos, enrojecidas por el frío, rebuscaban entre los desperdicios de un restaurante de la calle Madero. Solo necesito un poco de pan. El restaurante acababa de cerrar sus puertas y Miguel Ángel sabía que a veces los empleados dejaban sobras comestibles. Era una rutina que había perfeccionado con el tiempo. Esperar a que el último camarero saliera, acercarse rápidamente al contenedor trasero y buscar antes de que otros niños de la calle llegaran al mismo sitio. Pero esa noche, la suerte no estaba de su lado. El contenedor había sido vaciado recientemente y solo quedaban envases vacíos y servilletas usadas. El estómago de Miguel Ángel protestó con un rugido doloroso que le hizo doblarse sobre sí mismo. Tendré que ir al mercado de la Merced, pensó con resignación. Era un trayecto largo y peligroso a esa hora, pero sabía que algunos vendedores le permitirían recoger las frutas y verduras que ya no podían vender al día siguiente. Mientras caminaba por la avenida 20 de noviembre, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos de su chamarra raída, un destello metálico captó su atención. Bajo la tenue luz de una farola, algo brillaba en el suelo, junto a la entrada de una tienda de artesanías ya cerrada. Miguel Ángel se acercó con cautela, mirando a ambos lados, para asegurarse de que nadie lo observaba. Se agachó y recogió el objeto, una cartera de cuero fino con un broche plateado que había reflejado la luz. El corazón le latía con fuerza mientras sostenía aquel tesoro inesperado. Una cartera así solo podía pertenecer a alguien con dinero, mucho dinero. Por un instante, la tentación de salir corriendo fue casi irresistible. Con lo que pudiera haber dentro, quizás tendría suficiente para comer durante días, incluso para comprarse unos zapatos nuevos que reemplazaran los suyos, tan gastados que sus dedos comenzaban a asomarse por la punta. Sin embargo, algo le hizo quedarse allí, inmóvil. Las palabras de su madre resonaron en su memoria. La honestidad, Miguelito, es lo único que nadie puede quitarte. Con manos temblorosas, abrió la cartera. Como esperaba, contenía varios billetes de alta denominación, probablemente el equivalente a más dinero del que había visto junto en toda su vida. También había tarjetas de crédito con un nombre grabado en relieve: Alejandro Montero Vega. Pero lo que realmente le dejó sin aliento fue lo que encontró en uno de los compartimentos interiores: una fotografía. Una fotografía que conocía mejor que su propio reflejo. Era su madre. Carmen Saavedra sonreía a la cámara con esa expresión radiante que Miguel Ángel recordaba perfectamente. Llevaba el cabello recogido en una trenza y un vestido sencillo que el niño reconoció de inmediato. Era la misma fotografía que él había atesorado durante años, hasta que la perdió durante una redada policial en el campamento improvisado donde dormía junto a otros niños bajo un puente. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sucias mientras acariciaba con reverencia la imagen. ¿Cómo era posible?
¿Cómo había llegado la fotografía de su madre a la cartera de un desconocido adinerado? «Mamá», susurró sintiendo que el dolor de su ausencia se reavivaba con una intensidad abrumadora. Recordó sus manos suaves, siempre ocupadas en alguna labor, su voz melodiosa contándole cuentos antes de dormir, el olor a jabón y canela que la envolvía cuando lo abrazaba contra su pecho. La había perdido 4 años atrás, cuando una enfermedad se la llevó en cuestión de semanas. Sin otros familiares que pudieran hacerse cargo de él, Miguel Ángel había terminado en un orfanato del que escapó a los pocos meses, prefiriendo la incertidumbre de las calles a la crueldad de aquel lugar. Miró nuevamente los billetes. Con ese dinero podría comer bien durante semanas, quizás conseguir un lugar donde dormir, comprar ropa abrigada para el invierno. La tentación era inmensa, casi insoportable. Pero la fotografía de su madre, con esa sonrisa que parecía mirarlo directamente, le recordaba todas las lecciones que ella se había esforzado en inculcarle. El dinero va y viene, Miguelito. La dignidad, una vez perdida, nunca regresa. Con una determinación impropia de su edad, Miguel Ángel tomó una decisión. Devolvería la cartera a su dueño, y al hacerlo, descubriría por qué aquel hombre tenía la fotografía de su madre. Guardó la cartera en el bolsillo interior de su chamarra y cambió de rumbo. Ya no iría al mercado de la Merced. En su lugar, se dirigió hacia una pequeña tienda de abarrotes que conocía bien. Doña Soledad, la propietaria, era una de las pocas personas que lo trataban con amabilidad. A veces le permitía hacer pequeños trabajos a cambio de comida. Doña Sole llamó suavemente a la puerta trasera de la tienda. La mujer, una señora regordeta de unos 60 años, se asomó con expresión preocupada. «¿Miguel Ángel? ¿Qué haces aquí a estas horas, mijito?» «Necesito su ayuda», dijo el niño, mostrándole la cartera pero sin abrirla. «Encontré esto en la calle y quiero devolverla a su dueño». La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Conocía bien la situación del pequeño y sabía que una decisión así, en sus circunstancias, era extraordinaria. «Ven, pasa. Te daré algo de comer mientras pensamos qué hacer». Miguel Ángel entró en la calidez de la trastienda, sintiendo por primera vez en muchas horas que el frío abandonaba sus huesos. Mientras devoraba el pan con frijoles que doña Soledad le había servido, le contó sobre la fotografía de su madre, omitiendo mencionar el dinero. «Alejandro Montero Vega», repitió la mujer, pensativa. «Ese nombre me suena familiar». Fue hasta el mostrador y regresó con un periódico. Lo hojeó hasta detenerse en la sección de negocios. «Mira, aquí está. Es el dueño de Montero Inmobiliaria, una de las empresas más grandes del país». Miguel Ángel observó la fotografía en el periódico. Un hombre de unos 45 años, de porte elegante y mirada seria. No podía imaginar qué relación podría tener aquel empresario millonario con su madre, una mujer sencilla que había trabajado como costurera toda su vida. «¿Cómo puedo encontrarlo?», preguntó con una determinación que sorprendió incluso a doña Soledad. La mujer suspiró, consciente de que nada de lo que dijera haría cambiar de opinión al niño. «Su empresa tiene oficinas en Polanco, en la avenida Presidente Masaryk». Miguel Ángel asintió memorizando la dirección. Mañana mismo iría allí y encontraría la manera de hablar con Alejandro Montero Vega. No sabía cómo, pero lo conseguiría. Lo que no podía imaginar era que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre, desenterrando secretos largamente guardados y revelando verdades que nunca hubiera podido sospechar. Esa noche, mientras se acurrucaba en un portal protegido del viento, con la cartera escondida contra su pecho, Miguel Ángel soñó con su madre. En el sueño, ella le sonreía y le acariciaba el cabello como solía hacer. «Sigue tu corazón, mi niño», le decía con esa voz que tanto extrañaba. «Sigue tu corazón y encontrarás tu camino». La mañana llegó con un sol tímido que apenas lograba calentar las calles de Ciudad de México. Miguel Ángel se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo aceleradamente, mientras comprobaba que la cartera seguía segura dentro de su chamarra. Suspiró aliviado al sentir el bulto contra su pecho. Se lavó como pudo en una fuente pública, intentando arreglarse lo mejor posible. Sabía que su apariencia no le ayudaría a entrar en un edificio corporativo
en la zona más exclusiva de la ciudad. Pero estaba decidido a intentarlo. Tenía que saber por qué aquel hombre rico guardaba una fotografía de su madre. El viaje hasta Polanco fue largo. Miguel Ángel utilizó parte del dinero que doña Soledad le había dado para comprar un boleto de metro. Nunca había estado en esa zona de la ciudad y se sintió intimidado por los edificios imponentes, las tiendas lujosas y la gente bien vestida que caminaba con prisa, sin prestarle atención. Siguiendo las indicaciones que había memorizado, llegó finalmente a un rascacielos de cristal y acero que dominaba la avenida. Montero Inmobiliaria, anunciaba un letrero elegante en la entrada. Miguel Ángel tragó saliva, reuniendo todo su valor antes de acercarse a la puerta giratoria. Como esperaba, no llegó muy lejos. Un guardia de seguridad lo detuvo en el vestíbulo con expresión severa. «¿A dónde crees que vas, chico?» «Necesito ver al señor Alejandro Montero», respondió Miguel Ángel, intentando que su voz sonara firme. El guardia soltó una carcajada. «¿Y se puede saber para qué busca un mocoso como tú al señor Montero?» Miguel Ángel sacó la cartera de su chamarra, mostrándosela sin abrirla. «Encontré su cartera y quiero devolvérsela personalmente». La expresión del guardia cambió. Miró la cartera y luego al niño, evaluando la situación. «Dame eso. Yo me encargaré de que la reciba». «No», respondió Miguel Ángel con firmeza, volviendo a guardar la cartera. «Tengo que entregársela yo mismo. Es importante». El guardia frunció el ceño, irritado por la obstinación del pequeño. «Mira, no tengo tiempo para esto. O me das la cartera, o llamo a la policía para que te lleven a un albergue, ¿entendido?» Miguel Ángel retrocedió asustado. Lo último que quería era que lo enviaran de vuelta a un orfanato. Estaba a punto de rendirse cuando una voz femenina intervino. «¿Qué sucede aquí, Ramón?» Una mujer de unos 30 años, vestida con un traje sastre impecable, se acercó a ellos. Tenía el cabello negro recogido en un moño severo y una expresión que denotaba autoridad. «Nada importante, licenciada Herrera», respondió el guardia. «Este niño dice que encontró la cartera del señor Montero y quiere entregársela personalmente». La mujer observó a Miguel Ángel con curiosidad. Sus ojos, de un marrón intenso, parecían capaces de ver a través de las personas. «¿Es eso cierto?», le preguntó directamente al niño. Miguel Ángel asintió. «Por favor, señora, es muy importante que hable con él». Algo en la sinceridad de aquellos ojos infantiles tocó a la mujer. «Soy Lucía Herrera, la asistente personal del señor Montero», se presentó. «Puedes darme la cartera a mí y yo me aseguraré de que la reciba». «Con todo respeto, señora», insistió Miguel Ángel, «necesito hablar con él directamente. Es sobre algo personal que encontré dentro». Lucía Herrera entrecerró los ojos, intrigada. Después de un momento de consideración, tomó una decisión. «Está bien, acompáñame, pero no puedo prometerte que el señor Montero tenga tiempo para verte». Miguel Ángel la siguió, ignorando la mirada molesta del guardia. Subieron en un ascensor que los llevó rápidamente hasta el último piso. El niño nunca había estado en un lugar así, tan elegante y silencioso. Todo parecía caro y frágil, desde los muebles hasta los cuadros en las paredes. Lucía lo condujo a través de un pasillo hasta una sala de espera decorada con sobriedad. Varias personas en trajes elegantes esperaban, todas con expresiones de importancia y ocupación. «Espera aquí», le indicó, señalando un sillón alejado. «Veré si el señor Montero puede recibirte». Miguel Ángel se sentó, sintiéndose completamente fuera de lugar. Notaba las miradas de disgusto que le dirigían los otros presentes, claramente molestos por la presencia de un niño de la calle en aquel entorno exclusivo. Pasaron más de 2 horas. La gente entraba y salía de la oficina principal, pero nadie parecía recordar su existencia. Miguel Ángel comenzaba a pensar que lo habían olvidado deliberadamente cuando Lucía Herrera reapareció. «El señor Montero te verá ahora», anunció, para sorpresa de todos los presentes. «Pero solo tienes 5 minutos». El corazón de Miguel Ángel latía con fuerza mientras seguía a la asistente hacia una puerta de madera oscura al final del pasillo. Lucía llamó suavemente y, tras escuchar una voz que respondía desde el interior, abrió la puerta. «Adelante», le indicó al niño. La oficina era enorme, con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad.
Detrás de un escritorio de caoba pulida, un hombre revisaba unos documentos. Levantó la vista cuando Miguel Ángel entró, y el niño reconoció inmediatamente al hombre del periódico. Alejandro Montero Vega tenía el pelo canoso en las sienes y arrugas de expresión alrededor de los ojos que le daban un aire de severidad. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado y un reloj que probablemente costaba más que todo lo que Miguel Ángel había poseído en su vida. «Mi asistente me dice que encontraste mi cartera», dijo sin preámbulos, con una voz profunda y controlada. Es un gesto honesto traerla de vuelta. Miguel Ángel se acercó lentamente al escritorio, sacando la cartera de su chamarra. «Aquí tiene». «Señor», dijo extendiéndola. Alejandro la tomó y la abrió, comprobando su contenido. Una leve expresión de sorpresa cruzó su rostro al ver que todo estaba intacto, incluido el dinero. «Gracias», dijo, sacando algunos billetes. «Esto es para ti, como recompensa por tu honestidad». Miguel Ángel no tomó el dinero. En lugar de eso, reunió todo su valor para hacer la pregunta que lo había llevado hasta allí. «Señor Montero, ¿puedo preguntarle algo?» Dentro de su cartera hay una fotografía. El empresario se tensó visiblemente. «¿Has revisado mis pertenencias?», se preguntó con un tono que había pasado de la cordialidad a la frialdad en un instante. «Lo siento, señor», se disculpó Miguel Ángel, sintiendo que sus piernas temblaban. «Solo quería saber si había alguna identificación para devolver la cartera. Pero encontré una foto de mi madre». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía zumbar en los oídos. Alejandro Montero se había quedado completamente inmóvil, con los ojos fijos en el niño, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Tu madre?», repitió finalmente, con una voz que apenas parecía la suya. «¿Quién era tu madre?». «Carmen Saavedra», respondió Miguel Ángel observando atentamente la reacción del hombre. Alejandro Montero palideció. Por un momento, pareció que iba a derrumbarse. Se levantó lentamente de su silla y rodeó el escritorio, acercándose al niño con pasos inseguros. «¿Carmen Saavedra era tu madre?», le preguntó con una mezcla de incredulidad y algo más, algo que Miguel Ángel no podía identificar. «¿Cuántos años tienes?». «12, señor». El empresario se llevó una mano al pecho, como si sintiera un dolor repentino. Sus ojos recorrieron el rostro de Miguel Ángel con una intensidad desconcertante, buscando, reconociendo. «Tus ojos», murmuró. «Tienes sus ojos». Miguel Ángel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La forma en que aquel hombre hablaba de su madre, la forma en que lo miraba. Había algo aquí, algo importante que estaba a punto de descubrir. «¿Usted conoció a mi madre?», preguntó con un hilo de voz. Alejandro Montero no respondió de inmediato. Parecía estar librando una batalla interna, debatiéndose entre revelar algo o mantenerlo oculto. Finalmente tomó una decisión. Lucía llamó presionando un botón en su escritorio. La asistente apareció casi instantáneamente. «Cancela todas mis reuniones del resto del día». «Señor», preguntó ella sorprendida. «Tiene la junta con los inversionistas japoneses en 1 hora. Han venido expresamente desde Tokio para...». «He dicho que canceles todo», interrumpió Alejandro con un tono que no admitía réplica. «Y que nadie nos moleste». Lucía asintió, lanzando una mirada de curiosidad a Miguel Ángel antes de salir y cerrar la puerta tras ella. Alejandro se acercó a un mueble bar en una esquina de la oficina y se sirvió un vaso de lo que parecía ser whisky. Lo bebió de un trago y luego miró a Miguel Ángel como si todavía no pudiera creer lo que estaba viendo. «Siéntate», dijo, señalando un sofá de cuero en otra parte de la oficina. «Tenemos mucho de qué hablar». Miguel Ángel obedeció, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. No sabía cuán acertada era esa intuición. Alejandro Montero se sentó frente a él, mirándolo con una mezcla de emociones que el niño no podía descifrar. «Conocí a tu madre hace mucho tiempo», comenzó el empresario, con una voz que parecía venir de muy lejos. «Antes de convertirme en quien soy ahora, antes de todo esto». Hizo un gesto abarcando la lujosa oficina, como si todo aquello repentinamente careciera de importancia. «La conocí cuando ambos éramos jóvenes, estudiantes universitarios, y la amé. La amé como nunca he vuelto a amar a nadie en mi vida».
Alejandro Montero se levantó y caminó hacia los ventanales de su oficina. Contempló la ciudad que se extendía ante él, una ciudad que en parte le pertenecía gracias a sus numerosas propiedades, pero que ahora parecía distante y ajena. Se volvió hacia Miguel Ángel, que esperaba en silencio, conteniendo la respiración. Tu madre y yo nos conocimos en la Universidad Nacional Autónoma de México, continuó con voz suave, como si cada palabra despertara recuerdos largamente dormidos. Yo estudiaba administración de empresas y ella literatura. Nos encontramos por casualidad en la biblioteca central. Ella buscaba un libro de García Lorca que yo acababa de tomar. Una sonrisa nostálgica iluminó brevemente su rostro. Carmen era diferente a todas las personas que había conocido. Inteligente, apasionada, con un sentido de la justicia que me fascinaba y me asustaba a partes iguales. Venía de Oaxaca, de una familia humilde pero digna. Había conseguido una beca completa por sus excelentes calificaciones. Miguel Ángel escuchaba absorto, bebiendo cada palabra sobre su madre. Nunca la había escuchado hablar mucho de su pasado, y estas revelaciones eran como un tesoro inesperado. Nos enamoramos casi de inmediato, prosiguió Alejandro, regresando al sofá. Fue un amor intenso, de esos que parecen imposibles y que precisamente por eso se vuelven inevitables. Se detuvo, como si buscara las palabras adecuadas para continuar. Pero había un problema. Mi familia. Los Montero tienen una larga tradición de matrimonios convenientes, alianzas familiares que han ayudado a construir nuestro imperio inmobiliario. Mi padre, don Rodrigo Montero, tenía planes muy específicos para mí. Planes que no incluían a una estudiante becada de Oaxaca. La amargura en su voz era palpable. Al principio, mantuvimos nuestra relación en secreto. Nos veíamos en cafeterías alejadas del campus, en parques, en cines de barrio donde nadie nos reconocería. Fueron los meses más felices de mi vida. Se levantó nuevamente, incapaz de permanecer quieto, y se dirigió a un armario empotrado en la pared. Sacó un álbum de fotografías de aspecto antiguo y regresó junto a Miguel Ángel. Mira, dijo, abriendo el álbum. Las primeras páginas estaban llenas de fotografías en las que Miguel Ángel reconoció a su madre. Mucho más joven, sonriente, con el pelo largo y suelto, vistiendo ropa sencilla pero elegante. En muchas de ellas aparecía junto a un joven que, sin duda, era Alejandro Montero, irreconocible sin las canas y las arrugas que ahora marcaban su rostro. Éramos tan jóvenes, murmuró Alejandro, pasando las páginas con reverencia. Tan ingenuos. Creíamos que nuestro amor podría superar cualquier obstáculo. Miguel Ángel observaba las fotografías con una mezcla de asombro y confusión. Ver a su madre tan feliz, tan llena de vida, junto a este hombre que ahora era un poderoso empresario, desafiaba todo lo que creía saber sobre su pasado. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo. Alejandro cerró el álbum con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Mi padre descubrió lo nuestro. No sé cómo, nunca lo supe, pero un día me llamó a su despacho. Tenía fotografías nuestras, informes sobre Carmen, sobre su familia. Estaba furioso. Se pasó una mano por el rostro como si intentara borrar el recuerdo. Me dio un ultimátum. O terminaba mi relación con Carmen, o me desheredaría. No solo eso, amenazó con arruinar la carrera académica de tu madre, con asegurarse de que perdiera su beca, de que ninguna universidad en México la aceptara. ¿Y usted aceptó?, preguntó Miguel Ángel, sintiendo que una indignación creciente se apoderaba de él. No, respondió Alejandro, sorprendiendo al niño. Al menos no de inmediato me rebelé. Le dije a mi padre que podía quedarse con su dinero, con su empresa, con todo. Que yo prefería una vida sencilla con Carmen que una existencia vacía entre lujos. Suspiró profundamente antes de continuar. Pero mi padre era un hombre implacable. Cuando vio que sus amenazas no funcionaban conmigo, cambió de estrategia. Fue directamente a hablar con Carmen. Miguel Ángel sintió un escalofrío. Comenzaba a vislumbrar el rumbo que tomaba esta historia. No sé exactamente qué le dijo, continuó Alejandro. Carmen nunca quiso contármelo en detalle. Solo sé que al día siguiente, ella me citó en nuestro café habitual y me dijo que todo había terminado entre nosotros.
La voz de Alejandro se quebró ligeramente. Intenté luchar, convencerla de que podíamos enfrentar juntos a mi familia, que encontraríamos la manera. Pero ella fue inflexible. Me dijo que no podía seguir con nuestra relación, que tenía otros planes para su vida que no me incluían. Me pidió que no la buscara más. Se levantó y volvió al mueble bar sirviéndose otro whisky, que esta vez bebió lentamente. Estaba destrozado. No podía entender cómo había cambiado tan rápidamente. Pasé semanas intentando contactarla, esperándola a la salida de sus clases, enviándole cartas, pero ella había desaparecido. Dejó la universidad, su apartamento. Nadie sabía decirme dónde estaba. Miguel Ángel escuchaba la historia con un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que su madre guardara un secreto así. Con el tiempo, prosiguió Alejandro, me rendí. Me convencí de que ella realmente no me amaba, que tal vez todo había sido un espejismo. Me sumergí en el negocio familiar. Me convertí en el hijo que mi padre siempre había querido. Me casé con la mujer que él había elegido para mí, la hija de uno de sus socios más importantes. Construí todo esto. Hizo un gesto abarcando la oficina, el edificio, su imperio, pero nunca la olvidé. Durante todos estos años, he llevado su fotografía conmigo. Un recordatorio de la única vez que realmente amé, que realmente viví. Miguel Ángel permanecía en silencio, procesando toda esta información. La imagen que tenía de su madre estaba cambiando, expandiéndose, revelando dimensiones que nunca había sospechado. Cuando me dijiste que Carmen era tu madre, continuó Alejandro, mirándolo fijamente, sentí que el mundo se detenía. Hace años que intento encontrarla, discretamente sin que mi esposa se entere. Contrato investigadores privados cada cierto tiempo, pero siempre sin éxito. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Se acercó a Miguel Ángel, arrodillándose frente a él para quedar a su altura. Dime, por favor, ¿qué fue de ella? ¿Dónde está ahora? El niño bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Mi madre, comenzó con voz temblorosa. Mi madre se fue hace 4 años. Estaba enferma, muy enferma. Alejandro cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando los abrió estaban llenos de lágrimas. Lo siento, murmuró. Lo siento tanto. Se quedaron en silencio por un momento, unidos en el dolor compartido por la pérdida de la mujer que ambos habían amado. Miguel Ángel, dijo finalmente Alejandro, con una voz que intentaba mantener firme. Hay algo que necesito preguntarte. Algo importante. El niño lo miró anticipando la pregunta antes de que fuera formulada. ¿Cuándo naciste exactamente? El 15 de febrero de 2013, respondió Miguel Ángel. Alejandro hizo un rápido cálculo mental y el color abandonó su rostro. 9 meses después de que Carmen desapareciera de mi vida, murmuró más para sí mismo que para el niño. 9 meses exactos. Miguel Ángel sintió que su corazón latía con fuerza. No era estúpido. Entendía perfectamente lo que aquello significaba. ¿Usted cree que...? Comenzó sin atreverse a completar la pregunta. No lo sé, respondió Alejandro, pasándose una mano por el pelo con gesto nervioso. No lo sé con certeza, pero explicaría por qué desapareció tan repentinamente, por qué cortó toda comunicación. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina, agitado. Si Carmen estaba embarazada, si mi padre lo descubrió, se detuvo, como si una revelación lo hubiera golpeado. Por supuesto. Por eso fue a hablar directamente con ella. No era solo nuestra relación lo que quería terminar. Era la posibilidad de un heredero, de un nieto fuera del matrimonio que él había planeado para mí. Volvió junto a Miguel Ángel, observándolo con nuevos ojos, buscando en sus rasgos cualquier parecido con los suyos propios. Carmen nunca me habló de mi padre, dijo el niño con voz queda. Siempre que le preguntaba, me decía que había sido un buen hombre que tuvo que irse lejos, que algún día lo entendería. Alejandro tomó asiento junto a él con movimientos lentos, como si temiera que un gesto brusco pudiera romper la frágil conexión que estaba formándose entre ellos. Miguel Ángel, dijo suavemente, no puedo estar completamente seguro. Necesitaríamos una prueba de ADN para confirmarlo, pero en mi corazón, mirándote ahora, viendo los ojos de Carmen en tu rostro y reconociendo también algo de mí mismo,
Creo que eres mi hijo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas, transformadoras, irrevocables. Si es así, continuó Alejandro, quiero que sepas que nunca, jamás, habría abandonado a tu madre si hubiera sabido que estaba embarazada. La habría buscado hasta el fin del mundo. Los habría protegido a ambos con mi vida. Miguel Ángel sentía un torbellino de emociones, incredulidad, confusión, una extraña mezcla de alegría y dolor. Durante años había soñado con tener un padre. Había inventado historias en su mente sobre quién podría ser, por qué no estaba con ellos. Y ahora aquí estaba, este hombre poderoso que afirmaba haber amado a su madre, que posiblemente era su padre biológico. ¿Qué pasará ahora?, le preguntó, inseguro de qué esperar. Alejandro pareció reflexionar por un momento, considerando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Finalmente tomó una decisión. Quiero conocerte, Miguel Ángel. Quiero recuperar todos estos años perdidos. Si realmente eres mi hijo, tienes derecho a todo lo que yo tengo. A mi apellido, a mi fortuna, a mi protección. La magnitud de aquellas palabras era abrumadora. Miguel Ángel, que había pasado los últimos años sobreviviendo día a día en las calles, de repente se enfrentaba a la posibilidad de una vida completamente diferente. Pero su esposa comenzó, recordando lo que Alejandro había mencionado sobre su matrimonio. La expresión del empresario se endureció ligeramente. Mi matrimonio con Sofía ha sido complicado. Nos casamos por conveniencia familiar, no por amor. Hemos construido una vida juntos, pero nunca ha sido lo que tuve con tu madre. Se pasó una mano por el rostro, como preparándose para una batalla inminente. No será fácil. Sofía es una mujer orgullosa, acostumbrada a mantener las apariencias sociales a cualquier precio. La noticia de que tengo un hijo de una relación anterior, un hijo que nunca supo que existía, será un golpe para ella. Miró a Miguel Ángel con determinación. Pero eso no importa ahora. Lo que importa eres tú. Encontrarte ha sido un milagro que no esperaba. No pienso perderte de nuevo. Tomó su teléfono y marcó un número. Lucía, dijo cuando su asistente respondió. Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente y trae contigo los datos del doctor Ramírez, el genetista. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino para Miguel Ángel. De la noche a la mañana, pasó de ser un niño de la calle a vivir en la mansión de Alejandro Montero en las Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. El contraste era tan abrumador que a veces se pellizcaba para asegurarse de que no estaba soñando. La mansión era un palacio de mármol y cristal, con jardines extensos, piscina, sala de cine privada y un personal de servicio que incluía mayordomo, cocinera, jardineros y choferes. Su habitación, más grande que cualquier lugar donde hubiera dormido antes, tenía una cama king size, un televisor de pantalla plana, un baño privado con jacuzzi y un vestidor lleno de ropa nueva, toda de su talla, con etiquetas de diseñador que nunca había escuchado. Alejandro había actuado con rapidez y decisión. La prueba de ADN, realizada en un laboratorio privado de máxima discreción, había confirmado lo que ambos ya sentían. Miguel Ángel era, sin lugar a dudas, hijo biológico de Alejandro Montero. Con esta certeza, el empresario había puesto en marcha un plan para integrar al niño en su vida, sin importar las consecuencias. El único problema era que había olvidado consultar a su esposa. Sofía Velasco de Montero se enteró de la existencia de Miguel Ángel de la peor manera posible. Regresaba de un viaje a París, donde había asistido a desfiles de moda y eventos sociales, cuando encontró a un niño desconocido desayunando en su comedor, atendido por el personal como si fuera parte de la familia. ¿Y este niño?, Tyra había preguntado con frialdad, dejando caer sus bolsas de compras mientras observaba a Miguel Ángel con una mezcla de sorpresa y desdén. Antes de que el pequeño pudiera responder, Alejandro entró en el comedor. «Buenos días». Sofía saludó con una calma forzada. «No te esperábamos hasta mañana». «Evidentemente», respondió ella, sin apartar la mirada de Miguel Ángel, que se había quedado inmóvil, con una tostada a medio camino de su boca. «¿Me vas a explicar qué significa esto?». Alejandro respiró hondo antes de hablar.
Sofía, este es Miguel Ángel Saavedra. Miguel Ángel, ella es mi esposa, Sofía. El niño, recordando las lecciones de buenos modales que su madre le había inculcado, se levantó rápidamente y extendió su mano. Mucho gusto, señora Montero, dijo educadamente. Sofía ignoró la mano extendida. Alejandro insistió con una voz que había descendido varios grados en temperatura. Quiero una explicación. Ahora. Acompáñame al despacho, respondió él manteniendo una apariencia de calma. Miguel Ángel, termina tu desayuno. Teresa te ayudará con tus clases de hoy. La cocinera, una mujer mayor de rostro amable, que había tomado cariño al niño desde el primer momento, asintió con una sonrisa tensa. Alejandro y Sofía desaparecieron en dirección al despacho, pero incluso a través de las gruesas paredes de la mansión, Miguel Ángel pudo escuchar fragmentos de la discusión que siguió. Las palabras escándalo, divorcio y herencia se repetían con frecuencia, pronunciadas con un tono que hizo que se le encogiera el estómago. Aquello había sido 3 días atrás. Desde entonces, la mansión se había convertido en un campo minado emocional. Sofía se negaba a dirigirle la palabra a Miguel Ángel y apenas hablaba con su marido. El personal caminaba de puntillas, evitando cualquier tema que pudiera avivar el conflicto, y Alejandro, dividido entre su determinación de integrar a su recién descubierto hijo en su vida y el deseo de apaciguar a su esposa, parecía cada vez más agotado. Esa tarde Miguel Ángel estaba en su habitación, intentando concentrarse en los libros escolares que Alejandro había comprado para él. El empresario había contratado tutores privados para ponerlo al día con sus estudios, con la intención de inscribirlo en un colegio prestigioso el siguiente semestre. Aunque agradecía la oportunidad, el niño encontraba difícil enfocarse en ecuaciones matemáticas mientras sentía que su presencia estaba destruyendo un matrimonio. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Lucía Herrera, la asistente de Alejandro que había estado ayudando con la transición de Miguel Ángel a su nueva vida. ¿Puedo pasar?, preguntó con una sonrisa amable. Claro, señorita Lucía, respondió Miguel Ángel cerrando su libro. Lucía entró y se sentó en el borde de la cama. A diferencia de Sofía, había aceptado la situación con profesionalismo y hasta con cierta calidez. Quizás porque, como le había confesado a Miguel Ángel en un momento de sinceridad, ella también venía de orígenes humildes y entendía lo abrumador que podía ser este nuevo mundo. ¿Cómo estás llevando todo esto?, preguntó yendo directo al grano como era su costumbre. Miguel Ángel se encogió de hombros. No lo sé, admitió. Todo es tan diferente. A veces extraño mi vida anterior, lo cual es absurdo porque era una vida terrible. Pero al menos era simple. Sabía quién era yo. Lucía asintió comprendiendo. Es normal sentirse así. Tu vida ha dado un giro de 180 grados en menos de una semana. Cualquiera estaría confundido. Hizo una pausa antes de continuar. Pero no he venido solo a ver cómo estás. Alejandro me ha pedido que te diga que esta noche habrá una cena importante. Varios socios de la empresa vendrán con sus esposas y quiere que tú estés presente. Miguel Ángel sintió que el pánico se apoderaba de él. ¿Yo? ¿En una cena con gente importante? No creo que sea buena idea. La señora Sofía se pondrá furiosa. La señora Sofía ya está furiosa, respondió Lucía con franqueza, y seguirá estándolo por un tiempo. Pero Alejandro ha tomado una decisión. Quiere presentarte oficialmente como su hijo. Quiere que el mundo sepa que eres un Montero. El niño se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines perfectamente cuidados de la mansión. No quiero causar más problemas, dijo en voz baja. Quizás debería irme y volver a las calles, preguntó Lucía con un tono que dejaba claro lo absurda que consideraba esa idea. Miguel Ángel, sé que esto es difícil, pero Alejandro realmente quiere ser un padre para ti. Nunca lo había visto tan decidido, tan vivo. Desde que apareciste, es como si una parte de él que estaba dormida hubiera despertado. Miguel Ángel pensó en los momentos que había compartido con Alejandro en los últimos días, las largas conversaciones sobre su madre, las fotos que habían visto juntos, las preguntas sobre sus gustos, sus sueños, sus miedos. El empresario parecía genuinamente interesado en conocerlo.
en recuperar los años perdidos. No sé cómo comportarme en una cena elegante, confesó finalmente. No sé qué cubierto usar o de qué hablar con esa gente. Lucía sonrió. Para eso estoy aquí. Vamos a darte un curso intensivo en etiqueta social. Y no te preocupes demasiado, son solo personas con ropa cara. Durante las horas siguientes, Lucía le enseñó lo básico sobre comportamiento en la mesa, conversación en sociedad y cómo manejar situaciones incómodas. Miguel Ángel se esforzaba por memorizar cada detalle, consciente de que esta noche podría ser determinante para su futuro. A las 7 en punto, vestido con un traje a medida que Alejandro había mandado confeccionar para él, Miguel Ángel bajó al salón principal. Los invitados ya comenzaban a llegar y Alejandro lo esperaba al pie de la escalera. «Estás muy elegante», dijo el empresario con evidente orgullo. «Pareces todo un Montero». Miguel Ángel intentó sonreír, pero sus nervios eran demasiado evidentes. «Todo saldrá bien», le aseguró Alejandro, colocando una mano en su hombro. «Solo sé tú mismo. Eso es más que suficiente». La cena comenzó en un ambiente de tensión apenas disimulada. Sofía, impecablemente vestida y maquillada, actuaba como la perfecta anfitriona, pero la rigidez de su sonrisa delataba su estado de ánimo. Los invitados, todos pertenecientes a la élite empresarial y social de la ciudad, lanzaban miradas curiosas hacia Miguel Ángel, claramente intrigados por su presencia en la mesa principal. Finalmente, después del primer plato, Alejandro se puso de pie y golpeó suavemente su copa con un cubierto para llamar la atención. «Amigos míos», comenzó, con una voz que transmitía seguridad y emoción a partes iguales. «Los he reunido esta noche no solo para discutir nuestros proyectos empresariales, sino para compartir con ustedes una noticia personal que ha transformado mi vida en los últimos días». Hizo una pausa, y Miguel Ángel sintió que todas las miradas se dirigían hacia él. «Quiero presentarles oficialmente a Miguel Ángel Montero Saavedra, mi hijo». Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Las expresiones de sorpresa, curiosidad y en algunos casos desaprobación se sucedieron entre los invitados. Sofía, sentada al otro extremo de la mesa, palideció visiblemente. «Sé que esta noticia puede resultar sorprendente», continuó Alejandro, imperturbable. «Miguel Ángel es fruto de una relación que tuve antes de mi matrimonio con Sofía. Su madre, Carmen Saavedra, fue el amor de mi juventud. Circunstancias que no vienen al caso nos separaron, y nunca supe de la existencia de mi hijo hasta hace unos días, cuando el destino lo trajo a mi puerta de la manera más inesperada». Miró a Miguel Ángel con una sonrisa cálida antes de continuar. «Ahora que lo he encontrado, quiero que todos sepan que es mi hijo legítimo y que tiene todos los derechos y privilegios que conlleva el apellido Montero. Espero que lo reciban en nuestro círculo con el mismo afecto y respeto que me han mostrado a mí durante todos estos años». Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos parecían incómodos, otros fascinados por el giro dramático de los acontecimientos. Pero fue Sofía quien rompió el momento con un gesto brusco. Se levantó de su silla, dejando caer su servilleta sobre la mesa, y salió del comedor sin decir una palabra. El silencio que dejó tras ella era más elocuente que cualquier discurso. Alejandro dudó por un momento, pero decidió no seguirla. En su lugar continuó hablando con sus invitados, intentando normalizar la situación. Sin embargo, el daño estaba hecho. La velada, que debía ser una introducción triunfal de Miguel Ángel en sociedad, se había convertido en el escenario de un drama familiar público. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían marchado y la mansión volvía a sumirse en un silencio tenso, Miguel Ángel encontró a Alejandro en su despacho, bebiendo whisky y mirando pensativo por la ventana. «Lo siento», dijo el niño desde la puerta. «No quería causar problemas entre usted y su esposa». Alejandro se volvió sorprendido por la presencia de Miguel Ángel. «No tienes nada que lamentar», respondió con firmeza. «Nada de esto es tu culpa. Son asuntos de adultos que debemos resolver Sofía y yo». Hizo un gesto invitando al niño a entrar y sentarse junto a él. «Sabes, cuando tenía más o menos tu edad, mi padre solía decirme que un hombre debe asumir las consecuencias de sus acciones, sean cuales sean.
Es una lección que he intentado seguir toda mi vida. Tomó un sorbo de su bebida antes de continuar. No me arrepiento de haber amado a tu madre. No me arrepiento de haberte encontrado. Y no me arrepentiré de las decisiones que tome para asegurar tu futuro, aunque eso signifique enfrentarme a Sofía y a todo el mundo. Miguel Ángel sintió un nudo en la garganta. Nunca nadie, aparte de su madre, había mostrado tal determinación en protegerlo. Gracias, murmuró sin saber qué más decir. Alejandro sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos, que seguían reflejando preocupación. Ve a descansar, dijo finalmente. Mañana será otro día. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, Sofía Montero estaba en su habitación, revisando frenéticamente el teléfono de su marido que había dejado olvidado sobre la cómoda, y lo que encontró en él, docenas de fotografías antiguas de Carmen Saavedra, mensajes a investigadores privados sobre su búsqueda, y ahora imágenes recientes de Miguel Ángel, encendió en ella una furia que amenazaba con destruirlo todo a su paso. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. Miguel Ángel desayunó solo en el comedor, atendido por Teresa, que se movía con una tensión evidente. La mansión parecía sumida en un silencio expectante, como si el edificio mismo contuviera la respiración ante la tormenta que se avecinaba. ¿Dónde están el señor Alejandro y la señora Sofía?, preguntó Miguel Ángel, incómodo con el silencio. Teresa dejó escapar un suspiro mientras servía más jugo de naranja. El señor salió temprano a la oficina. La señora está en su habitación. No se encuentra bien. Miguel Ángel asintió, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. Era evidente que su presencia había alterado profundamente el equilibrio de aquella casa. Por mucho que Alejandro insistiera en que no era su responsabilidad, no podía evitar sentirse como un intruso que había llegado para destruir la vida de estas personas. Después del desayuno, decidió pasar el día en la biblioteca de la mansión. Era una habitación impresionante, con estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de libros encuadernados en piel. Había sido el refugio de Miguel Ángel durante estos días turbulentos. Allí, entre páginas de aventuras y conocimientos, podía escapar temporalmente de la realidad. Estaba tan absorto en su lectura que no notó la presencia de Sofía hasta que ella habló. «Así que te gusta leer», dijo, sobresaltándolo. Su voz era fría pero controlada. Miguel Ángel se levantó de un salto, el libro resbalando de sus manos. «Sí, señora», respondió, recogiendo el volumen con torpeza. «Mi madre me enseñó a amar los libros. Decía que eran ventanas a otros mundos». Algo indefinible cruzó por el rostro de Sofía al escuchar la mención de Carmen. Se acercó lentamente, observando al niño como si lo viera por primera vez. «Tu madre», comenzó, con un tono que intentaba parecer casual. Como era ella, la pregunta sorprendió a Miguel Ángel. Era lo último que esperaba de la mujer que había mostrado tanto desprecio hacia su existencia. «Era la persona más buena que he conocido», respondió con sinceridad. «Trabajaba mucho, cosiendo para otras personas, pero siempre tenía tiempo para contarme cuentos, para enseñarme cosas. Nunca se quejaba, aunque sé que su vida era difícil». Sofía tomó asiento en uno de los sillones de cuero, manteniendo la distancia, pero con una actitud menos hostil que en días anteriores. «¿Y nunca te habló de tu padre? ¿De Alejandro?». Miguel Ángel negó con la cabeza. «Solo me decía que había sido un buen hombre, que las circunstancias los habían separado. Nunca dijo su nombre ni me contó detalles. Creo que le dolía demasiado hablar de ello». Sofía asintió lentamente, como procesando esta información. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero en ese instante sonó el timbre de la puerta principal. Segundos después, Ramón, el mayordomo, apareció en la biblioteca. «Señora, hay una visitante. Dice que necesita hablar urgentemente con el joven Miguel Ángel». Sofía frunció el ceño, claramente sorprendida por la interrupción. «¿Quién es?», preguntó con brusquedad. «Una señora mayor. La dice llamarse Dolores Ruiz. Insiste en que es un asunto de vida o...». Ramón se interrumpió, consciente de que estaba a punto de usar una palabra tabú en la casa. «Un asunto muy urgente», corrigió. Miguel Ángel se tensó al escuchar el nombre.
Dolores Ruiz había sido vecina de él y su madre durante años. Una mujer amable que a veces los ayudaba cuando las cosas se ponían especialmente difíciles. ¿Doña Lola? Además exclamó sorprendido. ¿Cómo supo que estoy aquí? Al parecer lo vio en las noticias, joven, respondió Ramón. Su fotografía apareció en varios periódicos esta mañana, junto a la del señor Montero. Miguel Ángel miró a Sofía inseguro sobre qué hacer. Para su sorpresa, la mujer asintió. «Hazla pasar al salón pequeño», ordenó a Ramón. Luego, dirigiéndose a Miguel Ángel, añadió, «Puedes hablar con ella, pero yo estaré presente». El niño no estaba en posición de discutir. Siguió a Sofía hasta un salón acogedor, menos formal que el comedor donde había tenido lugar la cena de la noche anterior. Allí, esperando nerviosamente de pie, estaba doña Lola. Al ver a Miguel Ángel, su rostro arrugado se iluminó con alivio. «¡Miguelito!», Faisen exclamó, abriendo los brazos. «Gracias a Dios que estás bien». El niño corrió hacia ella y se fundieron en un abrazo. Doña Lola olía a canela y jabón como su madre, y por un momento Miguel Ángel sintió que volvía a estar en casa. «¿Qué hace aquí, doña Lola?», preguntó cuando finalmente se separaron. La anciana miró de reojo a Sofía, que observaba la escena con una mezcla de curiosidad y recelo. «Cuando vi tu foto en el periódico, junto a ese hombre rico, casi me desmayo», explicó doña Lola. «Decían que eres su hijo, que te había encontrado después de años». No podía creerlo. Se sentó en un sofá y Miguel Ángel tomó asiento junto a ella. Sofía permaneció de pie a cierta distancia, pero escuchando atentamente. «Pero luego recordé», continuó la anciana, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Recordé lo que tu madre me confió antes de irse». Miguel Ángel contuvo la respiración. Sofía, a pesar de su aparente indiferencia, se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué le confió mi madre?», preguntó el niño con el corazón latiendo aceleradamente. Doña Lola sacó de su bolso un sobre amarillento. «Gastado por el tiempo. Carmen me dio esto», dijo, entregándoselo a Miguel Ángel. «Me hizo prometerle que si algún día te encontrabas con tu padre, o si algún día te veía en problemas serios, te lo daría. Es una carta que escribió para ti». El niño tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en el frente, con la letra elegante y cuidada de su madre. «¿La has leído?», preguntó sin apartar los ojos del sobre. Doña Lola negó con la cabeza. «No, mijito, no era para mí, pero Carmen me contó parte de la historia, lo suficiente para entender por qué guardó el secreto durante tantos años». Sofía, que hasta ese momento había mantenido su distancia, se acercó con pasos decididos. «¿Qué historia?», preguntó con una voz que intentaba mantener su autoridad, pero que no podía ocultar su ansiedad. Doña Lola la miró con recelo, evaluándola. «¿Usted es la esposa?», preguntó directamente. Sofía asintió irguiéndose con orgullo. «Soy Sofía Velasco de Montero, y tengo derecho a saber qué está pasando en mi casa». La anciana suspiró dirigiendo su mirada nuevamente a Miguel Ángel. «Tu madre era una mujer excepcional, mijito, más fuerte y valiente de lo que nadie podría imaginar. Cuando supo que estaba embarazada de ti, también supo que tenía que tomar una decisión imposible». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas para continuar. El padre de Alejandro, don Rodrigo Montero, era un hombre poderoso y despiadado. Cuando descubrió la relación entre tu madre y su hijo, utilizó toda su influencia para separarlos. Pero cuando se enteró del embarazo, sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar. Amenazó a tu madre, Miguelito. Le dijo que si no desaparecía de la vida de Alejandro para siempre, si no mantenía el secreto del embarazo, se aseguraría de que nunca pudiera tener una vida tranquila. Que utilizaría su poder para perseguirla, para destruir cualquier oportunidad que tuviera, incluso después de que nacieras. Miguel Ángel sentía que le faltaba el aire. La imagen de su madre, joven y asustada enfrentándose sola a esas amenazas, le resultaba insoportable. Tu madre sabía que Alejandro estaba destinado a heredar el imperio de su padre, continuó doña Lola, que su futuro dependía de seguir el camino que don Rodrigo había trazado para él. Si se enteraba del embarazo, habría renunciado a todo por estar con ella, y don Rodrigo lo habría desheredado.
lo habría destruido profesionalmente. Carmen no podía permitir que el hombre que amaba sacrificara todo su futuro. Así que decidió desaparecer, murmuró Miguel Ángel, completando la historia que empezaba a tomar forma en su mente. Doña Lola asintió tristemente. Por amor a Alejandro y por amor al bebé que llevaba en su vientre, decidió alejarse, comenzar una nueva vida, lejos de todo lo que conocía, trabajar día y noche para darte lo mejor que podía ofrecerte. Sofía, que había estado escuchando en silencio, dejó escapar un sonido ahogado, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Por primera vez desde que Miguel Ángel la conoció, su máscara de frialdad y desdén se había agrietado, revelando a una mujer vulnerable y conmocionada. Carmen nunca dejó de amar a Alejandro, continuó doña Lola con voz suave. Guardaba su fotografía como un tesoro, y en las noches, cuando creía que nadie la escuchaba, la vi llorar por todo lo que había perdido. Un silencio pesado llenó la habitación. Miguel Ángel miraba el sobre en sus manos, temiendo abrirlo y al mismo tiempo desesperado por conocer las palabras que su madre le había dejado. «Deberías leerla», dijo finalmente doña Lola. «Es lo que Carmen hubiera querido». Con dedos temblorosos, Miguel Ángel abrió el sobre y extrajo varias hojas cubiertas con la caligrafía de su madre. Comenzó a leer en silencio, pero las lágrimas pronto nublaron su visión. ¿Puedes leerla en voz alta?», pidió Sofía con una voz irreconocible, despojada de toda su altivez. Miguel Ángel la miró, sorprendido por la petición. Pero había algo en la expresión de Sofía, una mezcla de dolor y revelación, que lo impulsó a asentir. Secándose las lágrimas con el dorso de la mano, comenzó a leer: «Mi querido Miguel Ángel, si estás leyendo esta carta, significa que el destino ha decidido revelar lo que yo mantuve oculto durante tanto tiempo. Significa que has encontrado a tu padre, o que él te ha encontrado a ti. Primero quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo. Cada decisión que he tomado, cada sacrificio que he hecho, ha sido pensando en tu bienestar y en tu futuro. Incluso la decisión más difícil, mantenerte alejado de tu padre. Alejandro Montero fue el gran amor de mi vida. Nos conocimos en la universidad, jóvenes e idealistas, creyendo que nuestro amor podría superar cualquier obstáculo, pero el mundo real se interpuso entre nosotros con toda su crueldad. Su padre, don Rodrigo, era un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Cuando descubrió nuestra relación, utilizó su poder para separarnos. Me amenazó, me intimidó, pero yo estaba dispuesta a enfrentarlo por amor a Alejandro, hasta que descubrí que estaba embarazada de ti. Don Rodrigo me encontró antes de que pudiera decírselo a Alejandro. Me dio un ultimátum. Si desaparecía completamente de la vida de su hijo, si me llevaba mi secreto conmigo, me daría el dinero suficiente para comenzar de nuevo en otro lugar. Si me negaba, utilizaría todos sus recursos para asegurarse de que ni Alejandro ni yo tuviéramos un futuro, y que tú, mi pequeño aún no nacido, crecieras en la miseria y el rechazo. Supe entonces que tenía que protegerte a ti y a tu padre. Alejandro estaba destinado a grandes cosas, a heredar un imperio que podría hacer mucho bien en las manos correctas. Si se enteraba de mi embarazo, lo habría sacrificado todo por nosotros. Y aunque una parte egoísta de mí deseaba eso con todas mis fuerzas, no podía permitir que renunciara a su destino. Así que tomé el dinero de don Rodrigo, lo único que he aceptado de ese hombre en toda mi vida, y desaparecí. Comencé una nueva vida en un barrio humilde, donde nadie conocía mi pasado. Trabajé incansablemente para darte lo mejor que podía ofrecerte, para que nunca te faltara lo esencial. Si ahora estás con Alejandro, quiero que sepas que él no tiene culpa alguna. Nunca supo de tu existencia. Si me hubiera buscado y encontrado, si hubiera descubierto la verdad, sé que habría movido cielo y tierra para estar contigo. Porque así era él, noble, apasionado, incapaz de dar la espalda a sus responsabilidades. No sé qué circunstancias os habrán reunido, ni cómo habrá recibido la noticia de que tiene un hijo. Solo espero que pueda ver en ti lo que yo veo, un niño extraordinario con la nobleza de su padre y quizás algo de la terquedad de su madre. Mi mayor deseo es que encuentres en él la figura paterna que nunca pude darte,
que conozcas esa parte de tu historia que mantuve oculta por protegerte, y que algún día quizás puedas entender y perdonar las decisiones que tomé. Te amo con toda mi alma, mi pequeño milagro. Siempre estaré contigo, en cada latido de tu corazón, en cada paso que des en este mundo. Con amor eterno, tu madre, Carmen. Cuando Miguel Ángel terminó de leer, el silencio en la habitación era tan denso que parecía tener peso propio. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, y notó con sorpresa que Sofía también lloraba, sin hacer ningún esfuerzo por ocultarlo. Tu madre, comenzó Sofía, con voz entrecortada. Tu madre era una mujer extraordinaria. Se acercó y, para asombro de Miguel Ángel y doña Lola, se arrodilló frente al niño, tomando sus manos entre las suyas. Perdóname, dijo, con una sinceridad que contrastaba radicalmente con su actitud anterior. He sido injusta contigo. He estado tan cegada por los celos, por el orgullo herido, que no he sido capaz de ver lo que tenía delante. Un niño inocente que ha sufrido tanto como todos nosotros por las decisiones de otros. Se levantó, secándose las lágrimas con dignidad, y se dirigió a doña Lola. Gracias por traer esta carta. Nos ha abierto los ojos a todos. La anciana asintió, visiblemente emocionada por el giro de los acontecimientos. Carmen estaría en paz ahora, dijo. Saber que su hijo finalmente conoce toda la verdad, que ha encontrado a su padre, era su mayor deseo y su mayor temor al mismo tiempo. Miguel Ángel guardó cuidadosamente la carta en el sobre, sabiendo que sería uno de sus tesoros más preciados por el resto de su vida. En ese momento, el teléfono de la mansión sonó. Ramón entró poco después con expresión preocupada. Señora, dijo dirigiéndose a Sofía, era la oficina del señor Montero. Al parecer ha sufrido un desmayo durante una reunión. Lo han llevado al Hospital Ángeles. El rostro de Sofía palideció. Sin una palabra tomó su bolso y las llaves de su auto. Vamos, le dijo a Miguel Ángel, tu padre nos necesita. El Hospital Ángeles de Pedregal era un complejo impresionante, con instalaciones que más parecían las de un hotel de lujo que las de un centro médico. Miguel Ángel observaba todo con ojos asombrados, mientras seguía a Sofía a través de pasillos inmaculados y vestíbulos elegantes. La mujer caminaba con paso decidido, su rostro una máscara de preocupación controlada, muy diferente de la frialdad distante que había mostrado hasta ahora. En la recepción de la unidad de cuidados especiales, Sofía se identificó y de inmediato fueron conducidos a una suite privada. Alejandro estaba recostado en una cama hospitalaria, conectado a varios monitores que emitían pitidos rítmicos. A pesar del entorno clínico, conservaba una dignidad innata que lo hacía parecer fuera de lugar entre las sábanas blancas y los equipos médicos. Al verlos entrar, su expresión pasó de la sorpresa a la confusión. Era evidente que no esperaba ver a su esposa y a su recién descubierto hijo juntos, y mucho menos con esa aparente cordialidad entre ellos. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sofía acercándose a la cama y tomando la mano de su marido con una ternura que sorprendió a Miguel Ángel. Alejandro hizo un gesto de despreocupación con la mano libre. Nada grave. Un pequeño desvanecimiento durante una reunión. El médico dice que es estrés y agotamiento. Quieren hacerme algunas pruebas, pero estaré bien. Su mirada se dirigió hacia Miguel Ángel, que permanecía nervioso junto a la puerta. Acércate, hijo, dijo con voz suave. No te preocupes. Se necesita más que una reunión con inversores japoneses para acabar conmigo. El niño se acercó tímidamente, sintiéndose fuera de lugar en esa escena familiar. Sofía, notando su incomodidad, hizo algo completamente inesperado. Le pasó un brazo por los hombros, acercándolo a ella en un gesto casi maternal. Tu padre nos ha dado un susto, dijo con una naturalidad que contrastaba radicalmente con su actitud previa. Pero es un hombre fuerte. Ya estará bien. Alejandro los miraba a ambos con evidente perplejidad. ¿Me he perdido algo?, preguntó alternando su mirada entre su esposa y Miguel Ángel. Sofía suspiró sentándose en el borde de la cama. Hemos recibido una visita importante hoy, comenzó. Una señora llamada Dolores Ruiz. Trajo algo que cambió muchas cosas. Con cuidado Miguel Ángel sacó el sobre de su bolsillo y se lo entregó a Alejandro.
Es una carta de mi madre, explicó. La escribió para mí, para cuando te encontrara. Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. Al ver la caligrafía en el frente, su rostro reflejó una emoción tan profunda que Miguel Ángel tuvo que apartar la mirada, sintiendo que presenciaba algo demasiado íntimo. Carmen, murmuró Alejandro, acariciando el papel como si fuera el rostro de su antiguo amor. Después de tanto tiempo, miró a Sofía claramente inseguro sobre si debía leer la carta en su presencia. Para su sorpresa, ella asintió con una pequeña sonrisa. Léela, dijo. Creo que es importante que sepas lo que ella quería decirte a través de tu hijo. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio casi sagrado mientras Alejandro leía las palabras de Carmen. A medida que avanzaba en la lectura, su rostro iba transformándose. Incredulidad, dolor, comprensión y finalmente una especie de paz conmovida. Cuando terminó, dobló cuidadosamente las hojas y se las devolvió a Miguel Ángel. Ella te amaba más que a nada en el mundo, dijo con voz ronca por la emoción. Lo suficiente para renunciar a su propia felicidad por protegerte, por protegernos a ambos. Sofía, que había permanecido en silencio, tomó la mano de su marido. Tu padre fue un monstruo, dijo, con una sinceridad cruda. Lo que le hizo a esa mujer, lo que os hizo a los tres, es imperdonable. Alejandro la miró con sorpresa. En todos sus años de matrimonio, Sofía nunca había criticado a don Rodrigo Montero, a quien siempre había tratado con un respeto rayano en la reverencia. Mi padre creía que hacía lo correcto, dijo Alejandro, aunque sin verdadera convicción. Creía que protegía el legado familiar, el futuro de la empresa. No, interrumpió Sofía con firmeza. Lo que hizo fue cruel y egoísta. Destruyó la vida de una mujer inocente. Te privó de conocer a tu hijo. Condenó a Miguel Ángel a crecer sin padre. Se volvió hacia el niño con una expresión que él nunca había visto en ella. Arrepentimiento sincero. Y yo casi cometo el mismo error, continuó. Estaba tan obsesionada con mantener las apariencias, con proteger mi posición social, que estuve a punto de rechazar a un niño que no tiene culpa de nada, de repetir el mismo ciclo de crueldad. Miguel Ángel no sabía qué decir. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. En cuestión de horas, la mujer que lo había mirado con desdén y resentimiento parecía haberse transformado completamente. Sofía, comenzó Alejandro, claramente conmovido por las palabras de su esposa. Ella levantó una mano, interrumpiéndolo. Déjame terminar. Necesito decir esto. Respiró hondo antes de continuar. Nuestro matrimonio nunca ha sido perfecto, Alejandro. Ambos lo sabemos. Nos casamos por conveniencia, por las expectativas de nuestras familias. Y con el tiempo, construimos algo parecido al afecto, al compañerismo. Pero nunca ha sido amor, no el tipo de amor que tuviste con Carmen. Alejandro intentó protestar, pero Sofía continuó, implacable en su honestidad. Siempre lo supe. Siempre supe que una parte de ti estaba en otro lugar, con otra persona. Y eso me llenaba de resentimiento, de amargura. Pero hoy, leyendo las palabras de esa mujer extraordinaria, entendí algo importante. El amor verdadero no es posesivo. El amor verdadero a veces significa dejar ir. Se volvió hacia Miguel Ángel con lágrimas contenidas en los ojos. Tu madre lo entendió. Renunció al hombre que amaba para que él pudiera cumplir su destino, para que tú pudieras tener una oportunidad en la vida. Fue el acto de amor más puro y desinteresado que he escuchado jamás. Miguel Ángel sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. La imagen de su madre, siempre trabajando, siempre sonriendo a pesar de las dificultades, adquiría ahora una nueva dimensión de sacrificio y fortaleza. Lo que intento decir, continuó Sofía dirigiéndose ahora a ambos, es que quiero intentar ser mejor de lo que he sido. Quiero honrar el sacrificio de Carmen haciendo lo que ella no pudo hacer. Darte un hogar, Miguel Ángel, un hogar junto a tu padre. El silencio que siguió a estas palabras estaba cargado de emoción. Alejandro miraba a su esposa como si la viera por primera vez. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Sofía asintió con una determinación tranquila. Completamente. Ese niño es tu hijo. Tiene derecho a conocerte, a ser parte de tu vida, y yo quiero ser parte de eso también.
Si me lo permiten, quiero intentar ser una figura positiva en su vida, no un obstáculo. Se volvió hacia Miguel Ángel con una vulnerabilidad que el niño nunca habría esperado ver en ella. Sé que no he sido amable contigo, que te he tratado injustamente, y entenderé si no quieres tener nada que ver conmigo, pero me gustaría tener la oportunidad de conocerte realmente, de ser si no una madre, al menos una amiga. Miguel Ángel estaba abrumado. Todo lo que había deseado durante años, un hogar, una familia, la seguridad de pertenecer a algún lugar, parecía estar al alcance de su mano. Pero al mismo tiempo, sentía un miedo paralizante. ¿Y si todo esto era temporal? ¿Y si Sofía cambiaba de opinión? ¿Y si Alejandro se cansaba de jugar a ser padre? Como si leyera sus pensamientos, Alejandro extendió una mano hacia él. «Sé que todo esto es confuso y abrumador», dijo con suavidad, «y entiendo si necesitas tiempo para adaptarte, para confiar en nosotros. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, eres mi hijo, y eso no va a cambiar nunca». Miguel Ángel miró la mano extendida de su padre, luego a Sofía, que esperaba expectante su respuesta. Pensó en su madre, en todo lo que había sacrificado para protegerlo, en cómo, a pesar de las dificultades, siempre le había enseñado a tener esperanza, a creer en las segundas oportunidades. Lentamente, tomó la mano de Alejandro. «Me gustaría intentarlo», dijo, con una voz que intentaba sonar más segura de lo que se sentía. «Me gustaría tener una familia». La sonrisa de Alejandro iluminó toda la habitación. Sofía, en un gesto que sorprendió a todos, incluso a ella misma, se inclinó y besó la frente de Miguel Ángel. «Entonces está decidido», dijo, con una convicción que disipaba cualquier duda. «Seremos una familia real, no solo de apariencias». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era el médico, un hombre de mediana edad con expresión profesional. «Disculpen la interrupción», dijo. «Tenemos los resultados de las pruebas del señor Montero». «¿Y bien?», preguntó Sofía, recuperando parte de su compostura habitual. «Todo parece estar en orden», respondió el médico, consultando su tableta. «Como sospechábamos, se trata principalmente de agotamiento y estrés acumulado. Recomendamos reposo durante unos días, reducir la carga de trabajo y evitar situaciones de tensión emocional». Miró directamente a Alejandro antes de continuar. «El cuerpo tiene sus formas de avisarnos cuando estamos llevándolo al límite, señor Montero. Esta vez ha sido un simple desmayo, pero la próxima podría ser algo más serio. Le sugiero que reconsidere sus prioridades». Alejandro asintió. «Está pensativo». «Creo que es exactamente lo que estamos haciendo, doctor», respondió, mirando a Miguel Ángel y a Sofía. «Reconsiderar nuestras prioridades». Cuando el médico se retiró, prometiendo que Alejandro podría volver a casa esa misma tarde, los tres se quedaron nuevamente solos. Había tanto que decir, tantos detalles que resolver, tantos sentimientos que procesar, pero por ahora, simplemente estar juntos en esa habitación, unidos por el legado de amor y sacrificio de Carmen, parecía suficiente. Sin embargo, mientras Sofía salía momentáneamente para hablar con el personal administrativo sobre el alta de Alejandro, Miguel Ángel se sintió invadido por una inquietud repentina, una sensación de que todo esto era demasiado bueno, demasiado perfecto, de que no lo merecía. «¿Qué ocurre, hijo?», preguntó Alejandro, notando su cambio de expresión. Miguel Ángel dudó antes de expresar sus temores. «Es solo que todo esto parece un sueño, demasiado perfecto. ¿Y si no funciona? ¿Y si Sofía cambia de opinión? ¿Y si yo no soy lo que esperabas en un hijo?». Alejandro lo miró con comprensión. «El miedo es natural», dijo. «Todos lo sentimos, pero a veces hay que tener el valor de aceptar la felicidad cuando se presenta, incluso si parece frágil o improbable». Hizo una pausa antes de continuar. «Tu madre tuvo ese valor, el valor de sacrificarlo todo por amor. Creo que le debemos a ella y a nosotros mismos la oportunidad de construir algo hermoso a partir de tanto dolor». Miguel Ángel asintió lentamente, pero la semilla de la duda ya estaba plantada en su corazón. Esa noche, mientras Alejandro descansaba en su habitación y Sofía se ocupaba de reorganizar su agenda para los próximos días,
Tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Con solo la ropa que llevaba puesta y la carta de su madre guardada contra su pecho, Miguel Ángel Saavedra abandonó silenciosamente la mansión Montero en mitad de la noche. Dejó una nota sobre su cama perfectamente hecha. Señor Alejandro y señora Sofía, gracias por su amabilidad y por querer darme un hogar, pero no puedo aceptarlo. No quiero ser la causa de más problemas entre ustedes. Mi madre sacrificó todo para que usted, señor Alejandro, pudiera tener la vida que merecía. No puedo permitir que ahora lo sacrifique todo por mí. Estaré bien. He sobrevivido en las calles antes y puedo hacerlo de nuevo. Por favor, no me busquen. Es mejor así para todos. Con cariño y gratitud, Miguel Ángel. Mientras se alejaba de la mansión bajo el manto de la noche, con el corazón dividido entre el miedo y la determinación, no podía imaginar el caos emocional que su partida desataría, ni cómo su acto de sacrificio, tan similar al de su madre, sería el catalizador final para la verdadera transformación de la familia Montero. La desaparición de Miguel Ángel golpeó a la mansión Montero como un huracán inesperado. La mañana siguiente a su fuga, Teresa, la cocinera, fue la primera en notar su ausencia cuando llevó el desayuno a su habitación y la encontró vacía, la cama perfectamente hecha y una nota sobre la almohada. Sus gritos alarmados recorrieron la casa, despertando a Alejandro, que apenas había regresado del hospital la tarde anterior, y a Sofía, que había pasado gran parte de la noche reorganizando una de las habitaciones de invitados para convertirla en un espacio más acogedor para el niño. Cuando Alejandro leyó la nota, su rostro palideció de una manera que hizo temer a Sofía una recaída. «Se ha ido», murmuró con la voz quebrada por la emoción. «Cree que nos está haciendo un favor». Sofía tomó la nota de sus manos temblorosas y la leyó rápidamente. A medida que avanzaba en la lectura, un dolor inesperadamente intenso se apoderó de ella. En solo unos días, aquel niño que había visto inicialmente como una amenaza se había convertido en alguien importante, alguien cuya ausencia dejaba un vacío tangible. «Esigual que su madre», dijo finalmente, con una mezcla de admiración y angustia, sacrificándose por lo que cree que es el bien de los demás. Alejandro la miró con sorpresa. No esperaba esta reacción de Sofía, que hasta hace poco había mostrado tanto rechazo hacia Miguel Ángel. «Tenemos que encontrarlo», dijo, levantándose con determinación a pesar de la debilidad que aún sentía. «No puedo perderlo de nuevo. No ahora que finalmente lo había encontrado». Sofía asintió, tomando una decisión que la sorprendió por su claridad y convicción. «Lo encontraremos», afirmó. Juntos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad frenética. Alejandro movilizó todos los recursos a su disposición. Contrató a los mejores investigadores privados, ofreció recompensas sustanciosas por cualquier información, contactó con autoridades y organizaciones que trabajaban con niños en situación de calle. Sofía, por su parte, sorprendió a todos con su dedicación. Ella, que siempre había mantenido las distancias con todo lo que no perteneciera a su círculo social exclusivo, ahora recorría personalmente los barrios más humildes de la ciudad, hablando con vendedores ambulantes, con niños de la calle, con cualquiera que pudiera haber visto a Miguel Ángel. La búsqueda los llevó a lugares de Ciudad de México que nunca habían pisado antes, colonias marginales, albergues para personas sin hogar, comedores comunitarios, y en el proceso ambos fueron cambiando, transformándose de maneras que ninguno habría imaginado. Alejandro, el empresario implacable que siempre había puesto los negocios por delante de todo, ahora delegaba responsabilidades, cancelaba reuniones importantes si surgía una pista sobre el paradero de su hijo. Su rostro, que aparecía en periódicos y noticieros suplicando información sobre Miguel Ángel, mostraba una vulnerabilidad que el público nunca había asociado con el poderoso magnate inmobiliario. Sofía, la dama de sociedad fría y distante, desarrolló una compasión que ni ella misma sabía que poseía. Las historias de los niños que vivían en las calles, sus rostros marcados por dificultades inimaginables, abrieron algo dentro de ella. Comenzó a utilizar su influencia social para recaudar fondos para organizaciones
que trabajaban con menores en situación de vulnerabilidad, y pronto se convirtió en una voz respetada en ese ámbito. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la desesperación inicial fue dando paso a una determinación más serena, pero igualmente intensa. Alejandro y Sofía, unidos por primera vez en un propósito común, encontraron una conexión que nunca antes habían experimentado. Su matrimonio, construido sobre bases de conveniencia y apariencias, comenzaba a transformarse en algo más auténtico, más profundo. Nunca imaginé que sería así, confesó Sofía una noche, mientras revisaban los informes más recientes de los investigadores. Que un niño que ni siquiera conocía hace unos meses podría cambiarme tan profundamente. Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Has cambiado, admitió. Ambos lo hemos hecho. Es como si Miguel Ángel, incluso en su ausencia, nos estuviera enseñando algo importante. Sofía asintió pensativamente. Carmen estaría orgullosa de él, dijo. Ha heredado su nobleza, su capacidad de sacrificio. Mencionaba ahora el nombre de la antigua amante de su marido sin amargura, incluso con respeto. Otro cambio que nadie habría podido prever. Fue durante el tercer mes de búsqueda, cuando finalmente recibieron la llamada que habían estado esperando. Un investigador había localizado a Miguel Ángel en Cuernavaca, una ciudad a unas 2 horas de Ciudad de México. Estaba viviendo en las calles, subsistiendo con pequeños trabajos ocasionales y la ayuda de algunos comerciantes locales que se habían apiadado de él. Sin perder un momento, Alejandro y Sofía emprendieron el viaje hacia Cuernavaca. Durante el trayecto, apenas hablaron, cada uno sumido en sus propios pensamientos y temores. ¿Y si Miguel Ángel no quería volver con ellos? ¿Y si después de todo este tiempo los rechazaba? Siguiendo las indicaciones del investigador, llegaron a un pequeño parque en el centro de la ciudad, y allí, sentado en un banco con la ropa gastada y el rostro más delgado pero inconfundible, estaba Miguel Ángel. Al verlos aproximarse, el niño se tensó visiblemente, como un animal salvaje preparándose para huir. Pero algo en la expresión de ambos, una mezcla de alivio, alegría y ansiedad, lo mantuvo en su lugar. Miguel Ángel, dijo Alejandro, acercándose lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera asustarlo. Por fin te encontramos. El niño bajó la mirada, evitando el contacto visual. Les pedí que no me buscaran, murmuró. Es mejor así. Sofía dio un paso adelante, sorprendiendo a todos, incluida a sí misma, al arrodillarse frente a Miguel Ángel para quedar a su altura. No es mejor, dijo con suavidad. Nada ha sido mejor sin ti. Nuestra casa, nuestras vidas, todo ha estado vacío desde que te fuiste. Miguel Ángel levantó la mirada, claramente sorprendido por estas palabras provenientes de la mujer que inicialmente lo había recibido con tanto rechazo. Pero ustedes estarán mejor sin mí, insistió. Sin complicaciones, sin escándalos. Alejandro se sentó junto a él en el banco. Hijo, dijo con una voz cargada de emoción, lo que no entiendes es que tú no eres una complicación para nosotros. Eres un regalo. El regalo más valioso que la vida podría habernos dado. Sofía asintió, tomando las manos de Miguel Ángel entre las suyas. Estos meses buscándote han cambiado todo, explicó. Nos han cambiado a nosotros. Me han cambiado a mí. Miró a Alejandro antes de continuar buscando su apoyo silencioso. Nunca tuvimos hijos, continuó. Siempre puse excusas. Mi carrera social, los compromisos, el miedo a perder mi figura, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de no ser una buena madre, de no saber cómo amar incondicionalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó contener. Y entonces llegaste tú, un niño que ha sufrido tanto, que ha sido tan valiente, tan noble, y me di cuenta de que quiero intentarlo. Quiero aprender a ser la clase de persona que merece tenerte en su vida. Miguel Ángel la miraba con asombro, incapaz de reconciliar a esta mujer vulnerable y sincera con la fría dama de sociedad que había conocido inicialmente. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué se han tomado tantas molestias en buscarme? Ni siquiera me conocen realmente. Alejandro sonrió con tristeza. Porque eres mi hijo, respondió simplemente.
porque eres parte de Carmen, el amor de mi vida, porque desde el momento en que supe de tu existencia, sentí que se llenaba un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Y porque, añadió Sofía, en el poco tiempo que estuviste con nosotros, nos mostraste una nobleza de espíritu que ambos habíamos olvidado que existía. No recordaste lo que es el verdadero sacrificio, el verdadero amor. Se produjo un silencio cargado de emoción. Miguel Ángel miraba alternativamente a Alejandro y a Sofía, como si intentara evaluar la sinceridad de sus palabras. ¿Y si no funciona?, preguntó finalmente, dando voz a su miedo más profundo. ¿Y si vuelvo con ustedes y todo se complica de nuevo? La vida siempre es complicada, respondió Alejandro, pero es mucho mejor cuando enfrentamos esas complicaciones juntos, como una familia. Una familia, repitió Miguel Ángel, como si probara el sabor de esa palabra. Nunca he tenido una familia completa, solo mi madre y yo. Y ella hizo un trabajo extraordinario, dijo Sofía. Te convirtió en un niño excepcional. Ahora, si nos lo permites, nos gustaría continuar lo que ella comenzó. Nos gustaría darte el hogar, la seguridad y el amor que mereces. Miguel Ángel cerró los ojos por un momento, como si escuchara una voz interior, quizás la voz de su madre, animándolo a abrir su corazón a esta nueva posibilidad. ¿Puedo pensarlo?, pidió finalmente. Alejandro y Sofía intercambiaron miradas. No era la respuesta que esperaban, pero entendían la cautela del niño. Por supuesto, respondió Alejandro. Tómate el tiempo que necesites. Pero mientras tanto, ¿aceptarías venir con nosotros a un lugar más cómodo? Un hotel, quizás. Podríamos hablar más, conocernos mejor, sin presiones. Miguel Ángel consideró la propuesta y finalmente asintió. No estaba comprometiéndose a nada permanente, solo a una conversación en un entorno más adecuado que un banco de parque. Los tres se dirigieron a uno de los hoteles más lujosos de Cuernavaca, donde Alejandro reservó una suite con vistas a los jardines. Durante la cena, servida en la terraza privada de la suite, hablaron como nunca antes lo habían hecho. Alejandro compartió historias de su juventud, de cómo había conocido a Carmen, de los sueños que ambos habían tenido. Sofía, para sorpresa de todos, habló de su propia infancia en una familia adinerada, pero emocionalmente distante, de cómo había aprendido a valorar las apariencias por encima de los sentimientos. Y Miguel Ángel, poco a poco, comenzó a abrirse también. Les contó sobre su vida con Carmen, sobre los pequeños momentos de felicidad en medio de las dificultades económicas. Les habló de cómo su madre siempre encontraba motivos para celebrar, para reír, incluso en los días más oscuros. A medida que la noche avanzaba, algo iba cambiando en el ambiente. Una confianza tentativa, frágil pero real, comenzaba a formarse entre ellos. Cuando finalmente llegó la hora de dormir, Miguel Ángel tomó una decisión. No fue una decisión grandiosa ni dramática. Simplemente, mientras Alejandro y Sofía se despedían en la puerta de su habitación, dijo: «Me gustaría intentarlo, volver con ustedes, ver si podemos ser una familia». La alegría en los rostros de ambos adultos fue tan genuina, tan pura, que disipó las últimas dudas de Miguel Ángel. Quizás esto no sería perfecto, quizás habría desafíos, ajustes, momentos difíciles, pero valía la pena intentarlo. El regreso a Ciudad de México al día siguiente fue muy diferente del viaje de ida. Donde antes había habido tensión y miedo, ahora había una esperanza cautelosa. Hablaron de planes concretos, la escuela a la que asistiría Miguel Ángel, la redecoración de su habitación según sus gustos, incluso la posibilidad de un viaje familiar cuando las cosas se hubieran estabilizado. Al llegar a la mansión Montero, Miguel Ángel fue recibido con una sorpresa que lo dejó sin palabras. En el vestíbulo principal, donde antes colgaban retratos solemnes de antepasados de la familia, ahora había un retrato nuevo, una fotografía ampliada de Carmen Saavedra sonriente y radiante, tal como él la recordaba. «Tu madre siempre será parte de esta familia», dijo Alejandro, observando la emoción en el rostro de su hijo. «Su memoria, su amor, su sacrificio, todo eso vive en ti y ahora también en nosotros». Sofía, de pie junto a ellos, añadió con suavidad: «Hay espacio para todos los amores en esta casa, para todos los recuerdos, para todos los futuros posibles».
Miguel Ángel miró el retrato de su madre, luego a Alejandro y a Sofía, que esperaban expectantes. Y por primera vez desde que había encontrado aquella cartera que cambiaría su destino, sintió que estaba exactamente donde debía estar. «Estoy en casa», dijo simplemente. Y lo estaba. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para todos. Miguel Ángel comenzó a asistir a una de las mejores escuelas de la ciudad, donde su inteligencia natural y su amor por la lectura lo convirtieron rápidamente en uno de los estudiantes más destacados. Alejandro reorganizó sus prioridades profesionales, delegando responsabilidades para poder pasar más tiempo con su hijo, recuperando años perdidos con tardes de béisbol, ayuda con las tareas y largas conversaciones sobre todo y nada. Sofía, quizás la más transformada de todos, encontró un propósito que nunca había imaginado. Inspirada por la historia de Miguel Ángel, fundó una organización dedicada a mejorar las condiciones de los niños en situación de calle, proporcionándoles educación, atención médica y oportunidades para un futuro mejor. Lo que había comenzado como un proyecto personal se convirtió en su pasión, ocupando el lugar que antes habían tenido las fiestas de sociedad y las apariencias. La mansión Montero, antes un espacio frío y formal, se llenó de vida, de risas, de la energía contagiosa de un preadolescente que descubría un mundo nuevo de posibilidades. Las puertas que una vez se habían mantenido cerradas para proteger la exclusividad de sus habitantes, ahora se abrían regularmente para albergar eventos benéficos, para recibir a los amigos de Miguel Ángel, para celebrar la vida en todas sus formas. Y en el centro de todo estaba el legado de Carmen Saavedra. Su amor, su sacrificio, su capacidad para ver lo mejor en las personas incluso en las circunstancias más difíciles, habían sembrado las semillas de esta nueva familia. Una familia unida no por la sangre o las conveniencias sociales, sino por la elección consciente de amarse y apoyarse mutuamente. En su primer aniversario como familia oficial, celebraban el día en que Miguel Ángel había aceptado volver con ellos desde Cuernavaca. Los tres realizaron un viaje especial a Oaxaca, la tierra natal de Carmen. Allí, en un pequeño y pintoresco cementerio, colocaron flores en su tumba y compartieron con ella en silencio la alegría de lo que habían construido juntos. «Gracias, mamá», susurró Miguel Ángel, mientras Alejandro y Sofía permanecían respetuosamente a unos pasos de distancia. «Por todo lo que hiciste, por todo lo que me enseñaste, por seguir cuidándome incluso ahora». Una suave brisa agitó las flores que acababan de colocar, como si Carmen respondiera a su manera, como si les diera su bendición desde donde quiera que estuviera. Esa noche, mientras cenaban en un restaurante tradicional oaxaqueño, Sofía levantó su copa en un brindis. «Por Carmen», dijo con una sinceridad que venía del alma, «por su amor, que nos enseñó el verdadero significado del sacrificio, y por el destino, que a través de una cartera perdida nos dio la oportunidad de encontrarnos y convertirnos en la familia que estábamos destinados a ser». «Por Carmen», repitieron Alejandro y Miguel Ángel al unísono, con los ojos brillantes de emoción. Y en ese momento, en ese pequeño restaurante, lleno del aroma de mole y chocolate, bajo el cielo estrellado de Oaxaca, los tres supieron con certeza que algunas historias, incluso las que comienzan con pérdida y dolor, pueden tener los finales más hermosos y reparadores. Porque a veces, el destino tiene formas misteriosas de reunir a aquellos que deben estar juntos, de sanar heridas que parecían imposibles de curar, de transformar extraños en familia, a través del poder redentor del amor verdadero. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Miguel Ángel, Alejandro y Sofía haya tocado sus corazones. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente conmovedoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios para conocer qué parte de esta historia les emocionó más.